Mi libro no llega. Mis libros llegaron ayer a la editorial y como van a tardar un poquito más en llegarme a mí, me dijeron que me iban a mandar un ejemplar para que lo pudiese ver en persona. Y aquí llevo desde las 8 de la mañana maquillada. Bueno, confieso que me he maquillado también porque tenía que grabar más cosas. Pero el caso es que son las 5:10 de la tarde y mi libro no llega. Pero es que el problema ya no es si llega más tarde, es que creo que no llega hoy. Me acabo de dar cuenta que cuando me dijeron que me enviaban el libro eran como las 3 de la tarde y eso no significa que el libro saliese a las 3 de la tarde, por lo cual ya llegaría hoy. Probablemente el libro no haya salido de Barcelona hasta esta misma mañana y eso significa que no llega hoy. Llegará mañana. Pero bueno, igualmente estoy grabando esta introducción porque... por la anécdota. Jolín, pues qué rabia, porque hoy tengo el maquillaje precioso, el pelo creo que hacía un montón de tiempo que no lo tenía tan bonito. De hecho, mañana por la tarde voy a la peluquería a retocarme el color, pero hoy lo tengo precioso. Y me encantaba mi outfit con esta rebequita nueva que me he comprado, que es súper chula. Y mañana seguro que el maquillaje no me sale tan bien, el pelo no lo tengo tan bonito. Está feo repetir outfit, ¿verdad? Bueno, lo del outfit ya lo veremos, porque me gusta, muy aesthetic, me encanta cómo me queda el color gris. El caso es que llevo toda la mañana sufriendo, toda la mañana sufriendo. Pero es que vosotras habéis estado sufriendo conmigo. Tengo muchísimos mensajes sin responder porque llevo todo el día haciendo cosas y estáis esperando el libro con tantísimas ganas como yo. Pero vamos a tener que sufrir un poquito más porque no llega hasta mañana. Por favor, mundo, dame una sorpresa y que suene el porterillo ahora mismo. Pues nada, chicas, quería haceros esta introducción contándoos cómo llevo todo el día esperando mi libro erróneamente, porque me tendría que haber dado cuenta de que si salió a las 3 de la tarde, que no saldría a las 3 de la tarde, no iba a llegar hoy, pero bueno, una es de Lulu y de ilusiones se vive. Así que nada, os sigo contando, mi gente. No es. Hoy es miércoles y como veis, he repetido outfit, pero mi libro no llega. Mi libro no llega. De hecho, me ha llegado esta mañana un paquete, me he puesto histérica creyendo que era mi libro y no lo era, evidentemente. Y como me conozco y sé las cosas que a mí me pasan, esta tarde tengo peluquería a las 4:30. Y sabéis a qué hora va a llegar el libro, ¿verdad? A la misma hora a la que yo tenga que salir de casa o estando en la peluquería. Pero yo quiero que me llegue mi libro ahora. Bueno, vamos a dar un voto de confianza, vamos a rezar porque el libro llegue ahora por la mañana y aquí dejamos de sufrir todo el mundo. Nada, os sigo contando. Ya he vuelto de la peluquería y como era evidente, ¿qué ha pasado? Ha pasado esto. Me ha llegado el libro mientras estaba en la peluquería. Lo tenemos, chicas, lo tenemos, espíritu salvaje. Y voy a abrirlo, pero esto va a ser una odisea porque estoy grabando con la cámara para tener este mini vlog, porque va a ser cortito en YouTube. Pero también tengo aquí el teléfono porque quiero grabar un vídeo para Instagram, así que... si me veis mirando hacia allá es porque le voy a dar un poquito de prioridad al vídeo de Instagram, ¿vale? Yo qué sé, a ver lo que sale de aquí. Vamos a ello. Es una caja, pero tampoco es un sobre, es el sobre. Chicas, tengo aquí Espíritu Salvaje. Me han mandado un ejemplar para que lo pueda ver antes de que llegue mi caja, que tardará un poquito más. Habéis estado sufriendo conmigo en el canal de difusión, pero ya ha llegado el momento. Tenemos aquí al bebé. Estoy muy nerviosa, aunque ya he visto el libro en fotos, pero lo voy a tocar, ¿vale? Voy a tocar. Ay, no sé si mirar o sea, no, venga, lo voy a sacar, no voy a mirar. ¡Esto yo no lo sabía! ¡Ah! ¡Pero bueno! Viene envuelto en una bandana de mi color favorito, ¿vale? No sé si está hecho a propósito o no, pero el rojo es mi color favorito. ¡Mirad qué guay! Bueno, las bandanas ya veréis en la novela que son súper importantes porque son un accesorio de guía con un significado. Quiero a todo el mundo en las firmas con su bandana, ¿vale? Persona que no traiga bandana, persona que le voy a firmar igualmente. Pero todo el mundo con bandana. Venga, vamos a destapar al bebé. ¡Ay, qué bonito, Chicas, tenemos al bebé. Mirad qué bonito ha quedado, o sea... Mirad las guardas del libro. ¿Por qué tan bonito? Tengo muchas ganas de llorar, pero a la vez como que no me sale. Tengo muchísimas ganas de llorar porque estoy súper emocionada con la edición de este libro, pero me cuesta, ¿vale? Me cuesta sacarlo y mirad que soy una persona de lágrimas fácil. Por favor, mirad las guardas del libro.
con el diseño como si fuese una bandana. Os voy a enseñar bien la portada. Mirad qué maravilla de portada, o sea, ha quedado preciosa. Chicas, tengo un libro en tapadura. Mirad, sí, qué precioso. Y ahí salen todos los países en los que va a estar disponible el libro: Argentina, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, México, Perú y Uruguay. Lo primero que tenemos es esta nota de autora en la que hablo de unas cuantas cositas de dedicatoria que dice: para todas las que soñamos con una gran historia de amor, pero nos aterra sentir. Esto va por nosotras. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Chicas, mirad cómo han quedado los árboles genealógicos de la familia. Esto no lo he enseñado en Instagram para que no fuese tan largo el vídeo, pero mirad, el árbol genealógico de Gia, que es la familia Wheeler, que la tenemos aquí, tiene la cuchara del jarabe de arce, la hoja de arce, la madera, que todo esto lo entenderéis en el libro porque es a lo que se dedica su familia. Luego el árbol genealógico de Seth, que es este de aquí abajo. Como su familia se dedica al whisky, tiene aquí el whisky, el barril, o sea... increíble, esto es una maravilla. Luego tenemos un glosario. Chica, del código del cowboy hay varias versiones. Tenemos la versión original, la que se escribió cuando se formó Maplewood Hollow. Luego tenemos la versión adaptada por los abuelos de los protagonistas. Luego tenemos haciendo comentarios respecto al código del cowboy. Y luego tenemos el código del cowboy versión de Gia. Me muero, me muero, me muero. Y los inicios de capítulo... Gia tiene este sombrero de aquí y en algunos capítulos están estas citas que son súper importantes, y los inicios de capítulo de Seth tienen una herradura. ¡Qué bonito queda! ¡Guau! Huele muchísimo a pintura, y me encanta. ¡Ay, aquí salgo yo! Claro, es el primer libro que no tiene solapas porque es en tapa dura. No había caído en eso. Así que aquí al final me han puesto a mí... ¡Ah! Dios, no había caído ni siquiera en que al ser tapadura no tiene la solapa. ¡Qué precioso, chica! El bebé está en casa. No me puedo creer que vaya a salir ya. De verdad, no me puedo creer que vaya a salir ya. 8 de abril. 8 de abril, chica. Estoy tan contenta, de verdad. Ya he dejado de grabar para Instagram. Quiero que sea un vídeo cortito. ¿Qué deciros? El bebé está en casa. El bebé está en casa. Mirad qué maravillosa. No estoy asimilando. No estoy asimilando que este es mi libro. No estoy asimilando que esto es Proyecto Maple, que empecé a escribir un 1 de enero de 2024, que lo terminé en septiembre de 2024, y que estamos hoy a día 26 de marzo de 2025 y que ya está aquí. Ya está aquí a punto de salir a la venta, que sale el 8 de abril. Es que no me lo puedo creer que yo este fin de semana suba a Barcelona para algo que tiene que ver con Espíritu Salvaje. No me lo creo. Ya sabéis que con la trilogía Cliché estoy muy contenta. He firmado en un montón de sitios, pero el mimo, el cariño y la apuesta que están haciendo con Espíritu Salvaje es algo que no he vivido nunca, y estoy como intentando asimilarlo todavía todo. O sea, lo tengo aquí, me habéis visto, casi lloro, pero no lo sé, me cuesta mucho demostrar este tipo de emociones porque es como que no me las creo. Soy una persona de lágrimas fácil, lloro muy fácil con todo, lloro si me gritan, lloro si me halagan, lloro con todo, pero cuando es algo mío, cuando es algo que me está pasando a mí, me cuesta tanto creérmelo, que es como que mi cuerpo me pide soltar toda la emoción a través del llanto, pero a la vez como que freno porque no me lo acabo de creer lo que está pasando. O sea, yo ahora mismo por dentro estoy chillando, estoy llorando, pero vosotras me estáis viendo súper tranquila en la cámara porque no me creo que este es mío, no me creo que es mi libro, de verdad, no, es que es muy fuerte, es que está aquí, es que ya no es Proyecto Maple, ya no estoy escribiendo, ya no estoy haciendo un recuento de palabras de este libro, ya está aquí. Son 413 páginas en una edición en tapa dura, con cantos pintados, con un diseño por dentro espectacular. Es real. O sea, no estoy asimilando que esto está aquí, que lo vaya a tener, que lo vaya a poder leer, lo bonito que ha quedado. O sea, es que es espectacular. No me puedo creer de verdad que hayan tratado a mi libro tan bien, que hayan apostado por él de esta manera. La de firmas que se vienen, eventos, las cosas tan guay, el equipo tan chulo que hay detrás de esto, todo el equipo de Urano, todo el equipo de Titania, mi editora Esther, el ilustrador Luis Tinoco, todas las personas que están haciendo esto posible, con las que hablo a diario, con las que trabajo. Es espectacular la cercanía, la manera en la que me han acogido, el mimo que me están dando a mí, a la historia. Me cuesta creérmelo, ¿vale? Me cuesta mucho creerme que esto está pasando. Es mi 6º libro con editorial y lo tengo aquí delante. Oye, lo estoy enseñando, estoy hablando de él y no me lo creo, ¿vale? Es que mirad qué cosa más bonita. No sé ni qué más deciros. Bueno, mirad la bandana. ¡Ah!
Bueno, ya os traeré un tutorial de formas de ponerse una bandana, ¿vale? Porque hay muchas formas de ponérsela y Gia se la pone de muchas formas en el libro. Pero bueno, esta es una de ellas. Mirad qué bonita. Chicas, que tenemos a los cowboys. Tengo tantas ganas de que conozcáis a los personajes de esta historia, de que leáis la historia de Gia y Seth. He llorado mucho con esta novela. He llorado un montón escribiendo. He llorado de verdad, ¿vale? No de esto de que mi cuerpo quiere llorar pero mi cerebro no se lo permite. He llorado mucho escribiendo este libro. Es la primera vez que escribo un cliché de segundas oportunidades. Gia y Seth son amigos de la infancia, por una serie de motivos acaban siendo enemigos y rivales y ahora tienen que pasar tiempo juntos, y es una historia muy sentimental, está cargada de recuerdos, de sentimientos, de el casi algo que llevan siendo toda la vida, y no sabía que me iba a doler tanto esta relación, no sabía que me iba a emocionar, que me iba a doler el corazón tantísimo como lo ha hecho mientras lo escribía, y de verdad tengo unas ganas de que los conozcáis. Con esta historia así creo que vaya a llorar, igual que con la trilogía os decía, pero ¿por qué lloráis? Que sé que hay cosas bonitas, que sé que hay cosas muy emotivas, pero es que llorabais mucho con la trilogía. Con este no puedo decir por qué lloráis, porque si lloráis voy a saber perfectamente por qué es, porque yo lo he hecho. Si no lloráis, no tenéis alma, no tenéis corazón. Estoy aterrada, como os contaba el otro día, con esta historia. Creo que ahora mismo es el mejor romance que he escrito. Estoy muy orgullosa de este libro. Necesito que os guste, necesito que viváis esta historia, que la sintáis, que os emocionéis conmigo. Necesito de verdad que os guste. No sé qué voy a hacer si a alguien no gusta, que lógicamente va a haber un montón de gente que diga que esta historia no le ha gustado, porque siempre hay un libro para cada persona. Los libros hay gente a la que le gusta, hay gente a la que no, pero lo voy a pasar mal. Yo llevo las críticas negativas bastante bien, he de decirlo, leo todo, ¿vale? Leo todas las reseñas, todas las críticas. Llevo bien las negativas siempre que sean constructivas y no destructivas, pero lo voy a pasar mal con este libro. Lo voy a pasar mal con quien no le guste esta historia, de que son mis niños, son mis bebés. Pero bueno, yo con lo que me quedo de verdad es con la gente a la que sí le va a gustar esta historia, que espero que seáis la gran mayoría, que seáis muchísimas. No me puedo creer que hayáis estado siguiendo conmigo el proceso de escritura tanto tiempo y que ya lo tengamos aquí, que ya vaya a estar en vuestras manos en breve. Me parece increíble, no estoy asimilando. Es que mirad qué maravilla. O sea, es precioso, es precioso. ¿Queréis que os lea cómo empieza? Os voy a leer cómo empieza, que no lo he puesto en redes sociales cómo empieza este libro. Bueno, después de las 4 versiones del código del cowboy que tenemos, el primer capítulo, Gia. La frase que aparece es: el mundo estaba sumido en una oscuridad tan profunda que los animales tenían miedo. Cuervo y coyote en busca de la luz, cuenta una colla. Y empieza: hijo de puta. Seth Callahan es un grandísimo hijo de puta. El estruendo de los vítores inunda mi oído. Su jodido nombre está en boca del público tras cruzar la línea de meta y arrebatarme la victoria por apenas unas milésimas de segundo de la forma más estúpida posible. Caigo al trote y después al paso, aún con la respiración agitada y el corazón a 1000 por hora. Sé que tras de mí los demás hacen lo mismo. Palmeo con suavidad pero firmeza el cuello de Velvet, la yegua con la que he competido hoy, compartiendo con ella mi frustración. No sé si el resoplido que emite es porque ella tampoco está contenta con esta derrota o porque se está disculpando por haber caído en la trampa de ese cabrón. Necesito salir de aquí. Me niego a ver cómo Callahan disfruta otra vez de una victoria que no se merece. Veo a su caballo Sherlock alcanzarnos cuando nos giramos. La risa de su jinete me hace querer arrancarme la oreja y destrozarme los tímpanos si eso me garantiza no volver a escucharla jamás en mi vida. Opto por ignorarle, pero como no le parece bien, me corta el paso y obliga a Velvet a detenerse. Entonces sí alzo la vista con resignación para toparme con una inmensa sonrisa victoriosa. La burla flota en el aire, alimentando mi rabia. No voy a seguir, pero ¡ah! Que los amo a mis niños. ¡Buah! ¡Qué guay, chica! Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por llevar apoyando este proyecto tantísimo tiempo. Es nuestro, este libro no es mío, este libro es de todas nosotras, de todas las que estáis viendo esto, de todas las que me habéis leído con anterioridad, de todas las que vais a leer este libro. Es nuestro, ¿vale? Es nuestro. Esto no sería posible sin vosotras. Chicas, lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Aquí está nuestra recompensa, aquí están nuestros cowboys, nuestra historia. Increíble. ¿Qué hago? ¿Me lo leo? ¿Me pongo a leerlo? Voy a ir dejando el vídeo aquí, creo que ya es suficiente. Ya hemos sufrido, ya lo hemos visto, ya lo tenemos. Y nada, lo único que espera
Y nada, lo único que falta es esperar al 8 de abril para que podáis haceros con esta maravilla. Y de verdad espero de corazón que os guste la historia de GIZ, que os sumerjáis en Maplewood Hollow, que os encante el Oasis Cowboy Ranch. Y yo lo que voy a hacer es poner el libro en la estantería a ver cómo queda. Y nada, chicas, deciros lo de siempre: si os gusta el vídeo, dadle a like, comentadme, me encanta ver vuestros comentarios, suscribíos para apoyarme y nada, nos leemos y nos vemos muy prontito.